basada en el primer encuentro. Feminismo situado, esto es desde un feminismo y desde justamente una lucha por los derechos de las mujeres y para la eliminación de la violencia de género, desde nuestras realidades cotidianas, esto es desde Latinoamérica. Y de allí que pudimos capitalizar lo que ha significado la pandemia y su virtualidad, esto de estar acostumbradas y acostumbrados ahora de manejarnos únicamente de manera virtual, y entonces digo capitalizar porque hemos podido utilizar este recurso de Zoom, que antes lo cierto es que no era algo que estábamos acostumbradas a utilizar al momento de reunirnos para escucharnos, para interpelar la realidad, y que hoy día sí estamos totalmente acostumbrados y acostumbradas, y entonces es así como tenemos conferencistas de diferentes países de Latinoamérica. Entonces vuelvo con esto, con la idea base de estas conferencias realizadas en noviembre, justamente en conmemoración al 25 de noviembre, al asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que este año se cumplirían 60 años de su asesinato, es que entendemos la necesidad de que cotidianamente continuemos visibilizando la problemática de la violencia contra la mujer, contra las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, que como bien sabrán, es la región más azotada por esta problemática. No me quiero extender más, pero quería transmitirles también que a pesar de que son temas sumamente dolorosos, porque se trata de violaciones de derechos humanos, estamos felices de poder contar con estos espacios y que desde el Poder Judicial se realicen actividades de estas características que justamente hacen al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales que ha asumido Argentina en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Por lo que muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Yo ahora no hablo más, voy a presentar a Yelén Amigo, y luego habrá un momento para la reflexión y para las preguntas que quieran hacerle. Yelén, además de ser una profesional sumamente comprometida, es una amiga. Fuimos a la escuela número 6, a la escuela pública de Santa Rosa La Pampa, por lo que es muy lindo poder compartir una amistad que también tenga que ver con la militancia y que tenga que ver con lo profesional. Voy a resumir el currículum gigantesco que tiene esta persona, que tiene Yelén. Yelén es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, es magíster en Cooperación Internacional por la Universidad de San Martín y magíster en Servicios Públicos y Políticas Sociales por la Universidad de Salamanca. Ella ahora se encuentra realizando su doctorado en Estudios e Intervención Feminista en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y en el día de hoy estará compartiendo con nosotras y con nosotros lo que será su tesis doctoral, que tiene que ver con el rol de niñas y adolescentes como activistas de cambio en el feminismo latinoamericano. Muchas gracias a Yelén y todos y todas tuyas. Muchísimas gracias, Vicky. Agradezco también, como mencionabas en un inicio, la posibilidad de tener estos espacios para empezar a reflexionar desde nuestras propias realidades como mujeres situadas en América Latina, las diferentes vivencias que tenemos no solo nosotras, sino también las mujeres con las cuales nos vinculamos, con las cuales nos rodeamos, con las cuales trabajamos y de las cuales aprendemos todos los días. Cuando Vicky me mandó la invitación en realidad me escribió preguntándome si conocía a alguien que podía estar interesada en formar parte de este ciclo de conferencias. Me contó un poco la idea, todavía era una idea bastante como en el aire, porque no estaba aprobado ni nada. Me dijo, bueno, quizás si conoces a alguien que quiera hablar desde la realidad de lo que está pasando en México, y dije, yo no soy mexicana, vivo acá y estoy trabajando justamente estos temas, así que nada, fue súper lindo y súper interesante poder estar hoy acá, es súper enriquecedor también poder formar parte de este tipo de espacios. Y como les comentaba Vicky, esta presentación que yo les voy a hacer ahora forma parte, va a ser de manera bastante general lo que les voy a compartir, pero del proceso de investigación doctoral que estoy haciendo, que empecé este año,
en el cual justamente lo que estoy haciendo es retomar el rol que tienen niñas y adolescentes dentro de los feminismos latinoamericanos. ¿Y por qué hablo de feminismos en plural? Mm, Históricamente el feminismo, cuando surge como una teoría y como un proceso bastante hegemónico, cuando se instala en la academia en la década del 60 y del 70, lo hace muy situado en Estados Unidos. Entonces la realidad que compartía el feminismo era la realidad de mujeres blancas, de mujeres de clase media, de mujeres de ámbitos académicos. Pero lógicamente esa realidad que compartía este feminismo hegemónico no era la realidad de todas las mujeres del mundo. Entonces, en 1970, las mujeres negras, las mujeres trabajadoras, las lesbianas, empezaron a cuestionar justamente el hecho de que el feminismo hablara de la mujer y que se hablara de un único feminismo. Lo que ellas plantearon fue, sí, somos todas mujeres, pero mi vivencia como mujer negra no es la misma que la vivencia que puede tener una mujer blanca, mi vivencia como mujer indígena no es la misma, mi vivencia como mujer trabajadora, mi vivencia como lesbiana. Es decir, si bien a todas nosotras el patriarcado nos afecta y nos oprime y nos obliga a vivir de un determinado modo, no todas vivimos esas realidades de igual manera. Entonces, a partir de la década del 70, justamente el feminismo se transforma y se convierte en un feminismo interseccional, se empiezan a hablar de otras opresiones, se empieza a hablar de la raza, se empieza a hablar de la clase, también como parte de todas las opresiones que vivíamos las mujeres, y entonces a partir de ese momento es que podemos empezar a hablar de feminismos, así en plural. El problema fue, y sigue siendo, que aunque el feminismo incorporó y los feminismos incorporaron estas diferentes opresiones que vivían las mujeres en el mundo, eh, la realidad de las niñas y de las adolescentes todavía no se considera dentro de los feminismos. Es decir, somos muy conscientes de que la raza es un modo es un sistema de opresión y que oprime a las personas negras. Somos conscientes de que la clase también es algo que influye en el modo en el cual las mujeres vivimos en este mundo. Pero el tema de la edad no es un tema cuestionado. Y realmente cuando yo empecé a analizar estos temas, yo vine acá a México a trabajar justamente en una organización que trabajaba con derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas en San Cristóbal de las Casas. Al empezar a trabajar esos temas, mezclados con el feminismo, que es una militancia que tengo desde hace más tiempo, sí pude identificar esto, ¿no? El hecho de decir por qué la realidad de las niñas y de las adolescentes no está siendo considerada dentro de los feminismos. Entonces fue, cuando este año empecé el doctorado, fue el proceso que empecé a hacer de un modo bastante complejo en este año pandémico, pero bueno, creo que lo estoy por lo menos logrando y eso es lo que les quiero compartir. Quería darles un poquito esta introducción también como para compartirles por qué para mí es importante que hablemos de niñas y de adolescentes dentro de los feminismos latinoamericanos, porque para mí es una ausencia bastante grande y es algo que a todas las feministas nos falta asumir. Así que les voy a compartir, yo como voy a compartir no voy a ver a nadie más, así que si no se escucha, si no pasan las diapositivas o algo, me pegan un grito para saber. Ok, perfecto. Y a mí me gustaría empezar, o continuar, porque ya empecé, eh, esta charla, esperen, voy a sacar la cámara porque acá la señal no es muy buena, entonces para evitar algún tipo de complicación la voy a eliminar. Ahí está, perfecto. Entonces, como les decía, a mí me parece importante que empecemos como la parte más concreta de esta charla, trayendo a consideración esta cuestión que para mí es muy importante. No existe un único modo de ser niña y adolescente en el mundo. Es decir,
no existe algo que nosotros podamos llamar como la esencia de la niñez, esta realidad de lo que es ser niña y adolescente, ¿no? Esto no es algo fijo, no es algo que no ha cambiado y que ha seguido como una lógica histórica igual a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, justamente las edades en las cuales podemos enmarcar esto que consideramos el periodo de la niñez y las características de las personas en esta etapa varían de acuerdo a cada cultura y también varían de acuerdo a cada periodo histórico en el cual nosotras nos ubiquemos. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta justamente esta última parte que les comento acerca de la parte histórica del concepto de la niñez? Porque el modo en el que nosotras hoy en América Latina entendemos lo que es ser niña, niño o adolescente es consecuencia directa del proceso de conquista y de colonización europeos del 1400. Y en este momento ustedes pueden estar pensando qué tendrá que ver Cristóbal Colón con lo que me está diciendo esta chica, o pensarán que la última vez que agarraron un libro de historia fue cuando tenían 15 años. Yo les juro que esto tiene sentido, tiene lógica, se los voy a compartir, pero sí me parece importante retomar esta parte, aunque parezca bastante ilógico tener que irnos hasta 1492. Pero cuando Europa conquista, invade los territorios que hoy conocemos como los territorios latinoamericanos, lo que hizo fue imponer su sistema de creencias, su cultura, su idioma, y todo esto lo que constituye es un modo especial de entender al mundo, es decir, el modo en el que nosotros entendemos al mundo es un modo cultural, no es que lo entendemos como por arte de magia, ni que el mundo es una construcción natural. Pero lógicamente, este modo de entender al mundo no era el único. Pero como Europa en ese momento era vista como el centro de la razón, el centro del conocimiento, como el origen del saber del mundo, Europa lo que planteó fue que existía una especie de deber moral de transmitir todos estos saberes y estos conocimientos a los territorios conquistados. Pero si nosotros entendemos que en ese momento Europa era considerada el centro del mundo, lo que tenemos que entender es que todo el resto era la periferia, todo el resto era lo que sobraba y aquello de lo que se podía prescindir. Entonces, como consecuencia, todo lo que es la historia, los modos de vida, las creencias, los saberes, los idiomas, los modos de organizar la sociedad que tenían los pueblos prehispánicos, fueron negados, fueron invisibilizados y fueron destruidos. Entonces, el mundo que nosotras hoy vemos como el mundo natural que conocemos, el modo en el cual, por ejemplo, conocemos las cosas, lo que consideramos importante conocer, el idioma que hablamos, cómo organizamos nuestras sociedades, son todas consecuencias de este proceso de colonización europeo. La verdad es que hay muchísimas autoras y autores que hablan del tema. Yo no me voy a explayar en apartados teóricos, sí solamente decirles que existen grupos de trabajo, específicamente un grupo que se llama el Grupo Modernidad Colonialidad, que hace un análisis muy exhaustivo de cómo justamente el proceso de dominación europeo no terminó cuando los españoles se fueron de América Latina, sino que el modelo de dominación continúa hasta hoy, porque nosotras hoy seguimos reproduciendo patrones que están derivados de ese proceso de conquista. Por ejemplo, hay conceptos que antes de que vinieran los españoles no existían. El concepto de raza no existía como concepto dentro de las sociedades. Y el concepto de género tampoco existía. O sea, el concepto de género es un concepto importado. Esto lógicamente no quiere decir que no hubieran existido mujeres antes de que vinieran los conquistadores españoles,
pero lo que significa es que el género, como una categoría que organiza la sociedad, que establece jerarquías y que dice que la mujer tiene un determinado rol y que el hombre tiene un determinado rol dentro de la sociedad, como idea no existía antes de que los españoles conquistaran América. Y uno de los patrones justamente que heredamos de la conquista es el modo en el cual nosotras entendemos qué es ser niña y qué es ser niño. Y la verdad es que sí me parece interesante nombrarlo, porque a veces nos cuesta entender que la sociedad y que el mundo en el que vivimos son construcciones sociales. Estamos tan acostumbradas a que las cosas sean como son, que a veces las vemos como si siempre hubieran sido así. Y la verdad es que el hecho de que hayamos adoptado, no que hayamos adoptado, que a través del proceso nos hayan obligado a adoptar un cierto modo de vida y de organización social, no significa que estos conceptos y estos modos de entender a la vida y a la realidad sean los únicos ni que sean los mejores. Son los que hoy tenemos como sociedad, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de esto, lo que vemos es que nosotras hoy tenemos una visión única de la niñez. O sea, de hecho se habla de la niñez o la infancia de manera singular, y pasa un poco acá lo mismo que pasaba cuando les contaba hoy, qué pasaba a las mujeres, cuando se hablaba de la mujer o del feminismo, ¿no? Entonces, tenemos esta visión única, donde vemos a la niñez con determinadas características y con un deber ser, con lo que tienen que ser las niñas y los niños, que es absolutamente homogéneo, no importa en el país en el que nos encontremos. Y algo que es bastante generalizado, y esto igualmente quiero hacer como una mini aclaración, si bien yo puedo hablar como de generalidades, tenemos que entender igualmente que cuando hablamos de procesos sociales y de realidades sociales, nada puede ser generalizado. Siempre tenemos que entender a las cosas como en el contexto puntual en el que las estamos analizando. Lógicamente yo estoy presentando una visión un poco amplia de esto, pero bueno, tampoco quiero que se entienda que lo que yo estoy diciendo se puede aplicar a todos lados, pero me parecía importante hacer esa aclaración porque si no termino cayendo en lo mismo que estoy criticando en un inicio de pretender que con algo, con un concepto, analicemos todo. Pero algo que me parece interesante ver es que, más allá de las especificidades que hayan, lo que sí podemos ver es que la historia de la niñez y de la adolescencia es la historia del control y de la dominación justamente de las niñas y de las adolescentes. Porque históricamente se los ha visto como seres indefensos, irracionales, que son impulsivos, que son primitivos. De hecho, es muy común que usemos frases como no seas inmadura, no seas infantil, como un modo de despreciar o de menospreciar lo que puede llegar a estar diciendo alguna persona. Entonces, esta referencia a la niñez como esta etapa de irracionalidad es bastante generalizada y bastante común entre nosotras, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta historia también colonial que tenemos hizo que veamos a la niñez desde esta lógica homogénea, con esta imposición de este deber ser, de qué tienen que ser las niñas y los niños, ¿no? Esta frase que solemos usar de, bueno, dejen a los niños ser niños. Son frases muy comunes, las tenemos súper internalizadas, pero se basa en una concepción muy homogénea de lo que la niñez es y de lo que la niñez tiene que ser. Porque si nos ponemos a analizar qué significa que los niños o las niñas tengan que ser niñas, qué es lo que se espera de ellas, por lo general, sin hacer un análisis demasiado intenso, significa que no se metan en cosas que no se tienen que meter, que el mundo de los niños es un mundo en particular, y ahí es donde ahí es donde se tienen que mantener. Pero bueno, esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero
sí me parece importante empezar a darnos cuenta de todas estas frases y de todas estas cosas que tenemos muy internalizadas al momento, no solo de dirigirnos hacia las niñas y a los niños, sino hacia quienes nos rodean, ¿no? Entonces, la obediencia, la inocencia, la sumisión, se convierten todos en como elementos esenciales de lo que es ser niña y ser niño, ¿no? Esta identificación de la niñez con la inocencia, de la niñez con la pureza, de la niñez con este momento de vida de disfrute y de juego, es algo bastante eh, generalizado, ¿no? Eh, pero pensar así a la niñez es pensar en un modo bastante mecanicista, es decir, es pensar a la vida desde una forma muy lineal y pensar que el inicio es cuando nacemos y el objetivo de vida es llegar a ser una persona adulta, ¿no? Ese es como el camino. Entonces, de repente, la adultez o el llegar a ser persona adulta se convierte como en el objetivo máximo o la meta de vida de las personas. Entonces, según esta lógica que ve la vida como un ascendente, una línea ascendente, la edad define la realidad. Pero el problema es cuando nosotras usamos la edad para explicar qué es lo que una persona puede o no puede hacer. Y no solo para explicar, sino para determinar qué es lo que una persona puede o no puede hacer. Y algo más que me gustaría traer en relación a esto a la relación entre la conquista y la niñez que les mencionaba hace un ratito, es que uno de los justificativos más fuertes que usaron los colonizadores para justificar justamente el hecho de traer el idioma, las creencias y la cultura europeas acá a América Latina, era que ellos veían a nuestros territorios como naciones infantiles, ¿no? Esta idea de falta de desarrollo y de inmadurez que tenían nuestras naciones era la misma lógica que se manejaba con la niñez. Entonces, lo que ellos aducían era que como éramos inmaduros y no teníamos desarrollo, su deber era guiarnos por el buen camino, por la vida, para llegar justamente a esta etapa de desarrollo, igual que como se plantea la lógica de que los niños y las niñas tienen que llegar a esta etapa superior de desarrollo. Y hay algo que me gustaría mencionarles antes de seguir, porque ustedes me están escuchando y me van a seguir escuchando, que yo hablo de niñez o de niñeces y no de infancia ni de infancias. Esto no es casual y me llevó a todo un proceso de análisis, de análisis y de construcción de cómo una habla también, porque cuando yo empecé a trabajar con el tema de niñez, a mí me dijeron que infancia a veces no se usaba por quienes trabajan en espacios que reconocen los derechos de la niñez, porque infancia hacía referencia, cuando uno miraba como la definición etimológica histórica, a aquella persona que no tenía voz. Y dije, bueno, está bien, quizás esa definición no es de lo más agradable que podamos encontrar, pero en mi mente dije, bueno, por ahí hace referencia a que cuando un bebé nace no puede hablar, entonces hice esa referencia en mi cabeza. Pero cuando empecé a escribir la tesis, dije, bueno, voy a buscar realmente qué significa infancia para tener la justificación de por qué no la estoy usando. Y me di cuenta que a la definición que a mí me habían compartido le faltaba una parte que era bastante importante. Porque niñez no, o sea, perdón, infancia no hacía referencia a aquella persona que no podía hablar, sino que hacía referencia a aquella persona que no podía hablar en público, a quien no tenía la capacidad de hablar en público. Entonces, claramente este concepto de infancia está derivado de este ideal homogéneo de que, o sea, de lo que las niñas y los niños pueden o no pueden hacer. Y el concepto de infancia o la definición de infancia lo que sí está estableciendo de manera muy clara es que el espacio público no es un lugar para las niñas y para los niños, que para ellos es
el espacio de juego, el espacio de la casa, el espacio que no tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, por eso yo la verdad es que prefiero usar el concepto de niñeces, y más adelante también van a entender un poco por qué también estoy en esta posición de entender a las niñas y a los niños como sujetos y sujetas de derechos. Pero para seguir complejizando un poco todo, esta idea que nosotras tenemos de entender a la niñez, además de toda esta parte histórica que les compartí, es consecuencia de vivir en un mundo adultocéntrico. Yo creo que hasta hace 3 años no tenía ni idea que existía algo que se llamaba adultocentrismo. No, no es que no había leído nada, no había escuchado nunca la palabra directamente. Pero el día que me compartieron lo que era el adultocentrismo fue, creo que un poco como el día que entendí lo que era el patriarcado y cómo influía en la vida de nosotras las mujeres, de cómo nos limitaba el patriarcado a nosotras las mujeres. Entonces, históricamente, como a nosotras, a las mujeres se nos ha dicho que como consecuencia de nuestra biología tenemos un determinado modo de ser, unas características que nos dicen que somos más sumisas, que somos más calmadas, que tenemos una tendencia innata hacia la maternidad. A las niñas y a los niños, como consecuencia del adultocentrismo, justamente se les asignan características y cualidades que son propias de su edad, ¿no? Pero ¿qué es específicamente el adultocentrismo? Lo que a mí me gustaría, por lo menos que nos quedara como esencia, es que el adultocentrismo es un sistema de dominación. Así como el racismo, así como el patriarcado, es un sistema de dominación y de opresión. Y lo que plantea es que hay relaciones sociales asimétricas entre las personas adultas y entre las niñeces basadas en la edad. O sea, hay ciertos privilegios que se tienen por el solo hecho de ser personas adultas. Y a su vez, este sistema lo que establece es que somos nosotras, las personas adultas, las que marcan el lineamiento de lo que las niñas, niños y adolescentes pueden hacer, pueden ser, y de qué modos pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, según esta lógica, no hay libertad, no hay autonomía, y no hay capacidad de acción más allá de lo que nosotras como personas adultas les habilitemos a las niñas y los niños. Es decir, nosotras somos las que sabemos, las personas adultas somos las que tenemos la capacidad de guiarlas, somos quienes les van a marcar el buen camino. Y en esta lógica de entender un poco que nosotras como personas adultas somos las que marcamos el camino y las que determinamos qué es lo que está bien y qué es lo que hay que hacer y cuándo te toca y cuándo no, dije, bueno, voy a ver qué significa ser persona adulta en el diccionario, tampoco me voy a ir a hacer un análisis sociológico, ¿no? Y por ejemplo, la Real Academia dice que un adulto es un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o de desarrollo. Y el diccionario de Oxford lo que dice es que la persona adulta es aquella que ha pasado la adolescencia y que ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental. A mí en este momento me encantaría preguntarles, aunque va a ser un diálogo retórico porque nadie me va a poder responder, si alguna de las personas que estamos acá, que nos consideramos adultas, considera que ya llegó a su capacidad plena y a la plenitud de su desarrollo, sobre todo mentalmente hablando. Yo me atrevería a afirmar que la respuesta unánime es que no. O sea, si a mí me dicen que a los 34 años, estoy bastante pasada ya de los 18, que es donde empezó en teoría mi adultez, si el planteo es, bueno, vos a los 34 años ya no vas a evolucionar más, tu desarrollo mental y tu capacidad mental y físico va a ser esto es lo máximo a lo que vas a poder aspirar en tu vida a nivel de crecer y de cambiar y de aprender, me hubiera agarrado una angustia que no les puedo explicar. Entonces también esta lógica de que de repente las personas adultas tenemos la respuesta a todo y que sabemos
por dónde ir y cómo es el camino y cómo se hacen las cosas, es un poco bastante controversial, ¿no? Porque está esta idea como de que de repente a los 18 años, y de manera cuasi mágica, adquirimos ciertas habilidades, ciertas capacidades y ciertos derechos que no teníamos a los 17 años y 11 meses, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a formar parte de este selecto grupo de personas que tienen capacidad de decisión, que tienen capacidad de agencia, y que tienen capacidad de cambiar lo que pasa en su entorno, ¿no? Es como si a los 18 años pasáramos a la mesa de los grandes. Vieron que cuando las familias se juntan siempre está la mesa de los grandes y la mesa de los chicos. Y la mesa de los grandes siempre es la mesa de madera, con el mantel lindo, con los platos que hacen juego, los vasos bonitos. Y la mesa de los chicos es la mesa de plástico, con el plato que te sobró del juego que se te rompió hace 15 años, el vaso plástico, obviamente, para no romper nada. Entonces, en el momento en el que te dicen, bueno, ya te puedes sentar en la mesa de la gente grande, ese día es como que hay algo que cambió, ¿no? De repente formas parte de un grupo selecto. Y a mí me parece interesante justamente pensar en esta analogía de la mesa de los chicos y la mesa de los grandes, porque es eso, es como, de repente pasás a formar parte de algo que es más especial, de algo que está más armado, de algo a lo cual se le puso como mucho más esmero, y es bastante como significativo ver que este es el modo en el cual también estamos entendiendo el lugar que ocupan las niñas y los niños en el mundo. Lógicamente que yo estoy absolutamente en desacuerdo con este modo de entender la vida y con el rol que desde las posiciones adultocéntricas se le ha otorgado a la niñez, pero bueno, también ha sido para mí un proceso y no es fácil, y tampoco es lo mismo hablarlo desde la teoría que hacerlo en la vida cotidiana, entonces son procesos para todas. Entonces, bajo este parámetro de la normalidad que plantea el adultocentrismo, se establece este sistema como de evolución, de evolucionismo para la niñez. Entonces, el crecimiento se ve como si fuera un proceso civilizatorio, ¿no? Entonces pasamos de estos seres primitivos, irracionales, de estos seres que no piensan bien, que no saben lo que quieren, que están como en este mundo de fantasía. Y la niñez, entonces, lo que pasa es que es vista como una etapa de tránsito. O sea, es esta etapa de tránsito y la única importancia que se le da es que en algún momento van a llegar a ser personas adultas. Entonces, el valor que tiene la vida de las niñas y de los niños se mide en base a lo que en un futuro pueden ser, en base a lo que en un futuro le van a aportar a la ciudadanía, a la vida de verdad. Entonces, lógicamente, no se valoran según sus propios parámetros, sino que el parámetro que se sigue usando es el parámetro que nosotras como personas adultas utilizamos, ¿no? Esta idea que queda muy bonita en los discursos y para hacerse una remera y para hacer comunicados oficiales de organizaciones internacionales, de que los niños son el futuro, le quita toda la capacidad de agencia, toda la capacidad de transformación que tiene la realidad y la vida de las niñas y de los niños hoy, ¿no? Entonces, esta lógica de entender a la niñez de este modo binario enfrentada al mundo adulto, es entender justamente cómo enfrentar lo malo contra lo bueno, lo salvaje contra lo civilizado, lo inferior contra lo superior. Y también esta lógica no solo es absolutamente contraria a entender a las niñas y a los niños como personas, sino también que las categorías y los adjetivos que se usan para definir a la niñez
son absolutamente violentas. Entonces también tenemos esta división como de que la vida adulta es la vida de verdad, y la vida de la niñez es como esta vida de experimentación, esta vida de tránsito, esta vida de ustedes aprovechen ahora que pueden probar, que lo que hacen no tiene demasiadas consecuencias. Entonces, todos los espacios de participación que nosotras podemos ir abriendo para las niñas, niños y adolescentes, están siempre al margen del mundo adulto y siempre terminan estando restringidos a temas absolutamente secundarios, ¿no? Y, aunque como yo les dije anteriormente, a la niñez en general se la excluye como de los espacios de participación, se las considera estas etapas sin relevancia y el valor que tienen se analiza en relación al mundo adulto. No podemos analizar igual la realidad de las niñas que la de los niños. Como yo les comentaba en un inicio, ¿no? Las mujeres, según las diferentes características que tengamos, vivimos y tenemos diferentes posibilidades en el mundo y somos oprimidas de diferentes maneras, y con las niñeces pasa lo mismo. Entonces, algo que me parece interesante mencionar es que las niñas y adolescentes lo que incorporan es una doble discriminación, porque no son hombres y tampoco son adultas, es decir, tenemos en el mundo en el que vivimos, el hombre adulto blanco es el que detenta el poder, es quien, como el máximo al cual aspirar. Entonces, cuando nosotras vemos que la niña no es adulta, pero que tampoco es hombre, vemos que tenemos es una doble discriminación y es una doble negación de lo que ellas son y de lo que pueden llegar a ser. Y a mí me gustaría leerles este extracto que puse acá, que es del Emilio de Rousseau, un filósofo muy conocido que ha hecho aportes significativos al conocimiento de la humanidad, pero en este libro Rousseau nos plantea lo siguiente, y yo les voy a leer el extracto completo. Dice: justificad siempre las tareas que impongáis a las niñas, pero imponédselas continuamente. Los dos defectos más peligrosos para ellas, y de que menos sanan cuando una vez los han contraído, son la ociosidad y la indocilidad. Las doncellas deben ser vigilantes y laboriosas. No basta con ello, deben estar sujetas desde muy niñas. Toda la vida han de ser esclavas de la más continua y severa sujeción, que es la del bien parecer. Es preciso acostumbrarlas cuanto antes a la sujeción para que nunca les sea violenta, a resistir todos sus antojos para someterlas a las voluntades ajenas. Yo no sé ni siquiera por dónde se puede empezar a analizar este extracto, y si bien entiendo que el tiempo pasó, que la historia en este momento es diferente, hay ciertas cosas que no están tan alejadas de los modos en los cuales hoy se sigue entendiendo el lugar que tienen que ocupar en el mundo las niñas y adolescentes. Lógicamente que esto es un poco más extremo, acá en este párrafo se habla de esclavas, de indocilidad como defecto, de someterlas a las voluntades ajenas, de sujeción, o sea, todo un ideal de lo que deberían ser las niñas para no salirse de este buen camino, ¿no? Pero más allá de que el tiempo haya cambiado y de que hoy podamos haber avanzado en el reconocimiento de derechos, lo que sí sigue siendo innegable es que hoy en día las niñas y las adolescentes siguen desarrollando su existencia bajo estos dos sistemas de dominación que son el patriarcado y el adultocentrismo. O sea, el patriarcado, en primer lugar, les impone un modo de ser mujer que las aleja de los espacios de participación y desde muy pequeñas las prepara para el mundo de cuidados y para el mundo del hogar.
los tipos de juegos que hay para las niñas, los tipos de dibujos animados que hay para las niñas, es decir, hay toda una lógica que les dice cómo tienen que ser en cuanto a su aspecto de mujeres. Pero por otro lado también, el orden adultocéntrico las coloca en un lugar de ignorancia, en un lugar de incapacidad, en un lugar en el cual ellas, para poder vivir y para poder desarrollarse, tienen que estar sí o sí sometidas a instituciones reguladoras, como pueden ser la escuela, o como pueden ser la familia, que también es una institución reguladora, y estas instituciones marcan la pauta de su accionar, marcan la pauta de lo que pueden hacer y en qué momentos. Pero bueno, no todo tampoco es crisis en la vida de las niñeces. Algo que me gustaría traer a colación es que la Convención de los Derechos del Niño de 1989 es el primer instrumento internacional que hace, o sea, relativo a la niñez, específicamente a la niñez, que retoma la importancia de la participación para el pleno desarrollo de la persona. Y esto es algo, o sea, cuando fue cuando se firmó la convención, fue algo bastante revolucionario empezar a hablar de participación y sobre todo hablar de las niñas, de los niños y de los adolescentes como sujetos de derecho. Es decir, salir de esta lógica de la protección, que ahora les voy a contar un poco más de qué se trata, pero entenderlas como sujetos de derecho y recuperar la importancia que tiene la participación para el pleno desarrollo de la vida de cualquier persona, recién se empezó a hablar hace 40 años. Entonces, también vemos que en materia de niñez y de adolescencia, los avances son muy lentos y también son muy recientes, ¿no? Sí, pero más allá de reconocer esto, de que la Convención de los Derechos del Niño es el primer documento en el cual se recoge la importancia de la participación, este artículo, el artículo 31, es el único en el cual se hace mención a algo relativo a la participación y queda absolutamente limitada a la vida cultural y la vida y en las artes. Acá ya indagar un poco a qué se refiere con vida cultural es otro interrogante bastante grande. Y en segundo lugar, se habla de actividades recreativas propias de su edad. Y acá volvemos a lo que hablábamos en un inicio. ¿Quién determina lo que es propio de cada edad? Lógicamente, las personas adultas, y basadas en estos esquemas adultocéntricos en los cuales organizamos a la sociedad. Y algo que no quiero dejar pasar en relación a la convención es que, siendo hoy el instrumento más importante en materia de derechos de las niñeces, fue ideada y escrita en su totalidad por personas adultas. Entonces, la lógica también de apostar por la participación termina siendo limitada no solo en los papeles y no solo en el documento en sí, sino también en el proceso de creación de esta convención que marcó un hito, que marcó un cambio radical en la vida de las niñeces, pero también desde un lugar muy teórico y muy del discurso, ¿no? Y eso me parece importante que lo retomemos. Y otra cosa bastante llamativa de este documento es que, estando hecha en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, el órgano más multitudinario de un organismo internacional, en el cual están representadas casi la totalidad de las naciones del mundo, el entendimiento que se tuvo de qué es ser niña o qué es ser niño es que es todo ser humano menor de 18 años. Esa es la definición que la Convención retomó de lo que es la niñez, con la diversidad de culturas, con la diversidad de saberes que tienen
los diferentes países del mundo, con las diferentes historias, con las diferentes niñeces que habitan los territorios, se llegó a la conclusión de que este era el único modo y el más aceptable de describir qué era ser niña o ser niño. Entonces, nuevamente, la edad es lo que va a determinar qué derechos tienen este grupo de personas y qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Entonces, es bastante controversial a mi entender. Pero más allá de las críticas que se le puedan hacer al instrumento en sí, que lógicamente hay muchas, y al proceso también, me parece que lo que hay que recuperar es que a partir de poner justamente en el centro del debate la participación como un elemento central en la vida de las personas, la participación se estableció como una necesidad humana fundamental. Y así se plantea en todos los documentos subsiguientes que se generaron a partir de la existencia de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, a partir de este momento surgen enfoques que a nosotras nos permiten abandonar esta visión de las niñas, niños y adolescentes como sujetas pasivas, como sujetas necesitadas de protección y necesitadas de cuidado, para poder avanzar justamente hacia esa mirada que les comentaba recién de las niñas, niños como sujetos de derecho. Y esto en cierta medida sí permitió romper con la homogeneidad y el carácter unificado de las niñeces, y se las empezó a comprender como construcciones sociohistóricas, es decir, como sujetas políticas que están de a poco retomando su categoría de actoras sociales, ¿no? A mí un día me dijeron en la organización en la que trabajaba, en la cual hacemos muchas capacitaciones y estábamos como todo el tiempo entendiendo un poco más cómo trabajar con niñeces, me dijeron una frase que a mí me quedó muy grabada, que es que las niñas y niños no se protegen, lo que se protegen son sus derechos. Y quizás esa frase puede parecer un poco fuerte en un inicio, pero me parece que eso debería ser el modo en el que entendemos a las niñeces, como sujetas de derechos, es decir, respetando su agencia, respetando sus individualidades, respetando la capacidad que tienen de conocer, de enseñarnos, de incidir en sus entornos, de elegir lo que consideran mejor para ellas y para ellos. Pero lógicamente que esto es bastante complicado porque con las niñeces existen algunas serie de lógicas que están bastante generalizadas. A mí me gustaría retomar particularmente tres. La lógica de la compasión, la lógica de la protección y la lógica del peligro. La lógica de la compasión es la que ve a la niñez como una constante víctima. Esta es la que está como mucho más explotada por los medios de comunicación y por varias organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, que ponen el foco en todas las tragedias de las cuales son víctimas las niñeces, ¿no? Entonces, es poner el foco en las niñas y niños víctimas de trata, en las niñas víctimas de matrimonio infantil forzado, en las víctimas de desnutrición, en las víctimas de los conflictos armados, y siempre lo que sobresale es esta palabra, víctima, es el modo en el cual se caracteriza a la niñez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde esta victimización, es que nace esta lógica de la compasión y este lugar de protegerlos y de cuidarlos. Y a ver, no estoy hablando de negar las situaciones en las cuales se vulneran los derechos de las niñeces, pero a veces pareciera ser que esta lógica en la cual la niñez nos da lástima y tenemos compasión, es lo único de lo que podemos hablar cuando hablamos de ellas. O sea, de hecho, para mí una de las cosas más criticables de los feminismos es que esta ha sido la lógica que se ha usado cada vez que se habla de niñas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, salvo recién en estos últimos, les diría, 2 años, tampoco mucho más atrás, como la única mención que se hacía de las niñas era como las primeras víctimas de violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces las niñas aparecían como parte de este continuum de violencia que vivíamos las mujeres,
y hasta ahí era como el único rol explicativo que tenían las niñas dentro de los feminismos, ¿no? Como una parte de una realidad más amplia. Les digo, sí está cambiando, pero tampoco está siendo un cambio tan generalizado dentro de los feminismos. La segunda lógica es la lógica de la protección, y esta lógica lo que nos dice es que el entorno es peligroso, que hay que cuidarlas del mundo real. Entonces, lo que se hace con las niñas es crearles esta especie de burbuja, este mundo de fantasías en el cual el mal no existe, y es todo juegos, y es todo risas, no se habla de violencia, no se habla de sexualidad, no se habla con ellas. Y bajo esta lógica es que también se escucha mucho esta frase de cuando los grandes hablan, los chicos se callan, ¿no? Esta idea de que sí, de que ellos viven en este mundo perfecto de burbuja en el cual no se enteran lo que pasa afuera. Y esto, lógicamente, niega el hecho de que no todas las niñeces pueden vivir abstraídas de las realidades que las rodean. Pero peor aún, lo que niega es el hecho de que las niñas y los niños no deberían vivir abstraídos de las realidades que los rodean. O sea, la frase es como, por ejemplo, no, es chiquita, hay que cuidarla, no le hablen de esas cosas, déjala que ahora disfrute, son bajo las que se escudan discursos como, por ejemplo, con mis hijos no te metas. O sea, son discursos que nos dicen que yo como mamá o como papá voy a decidir qué, cuándo y cómo le voy a enseñar a mi hija las cosas, porque mi hija es mía. Entonces, la peligrosidad de este discurso es enorme, porque trata a las niñeces como cosas y como consecuencia se le niegan derechos fundamentales. Entonces, el hecho de que haya familias y organizaciones que se opongan, por ejemplo, a la ley de educación sexual integral, bajo esta justificación de que mi hija es mía y yo decido lo que es mejor para ella, sigue esta lógica de que las niñeces tienen que aislarse lo más que puedan del mundo que las rodea, ¿no? Porque el mundo de las personas adultas... Bueno, Siri... Si te puedo ayudar con otra cosa. Perdón, Siri acá se me activó y me dice que no tiene una respuesta para esto, yo tampoco todavía. Pero la lógica esta de que el mundo adulto es horrible y por eso hay que aislarlas, nos impide ver también que es el mismo mundo para ellas. O sea, no es que viven en un mundo diferente. Entonces, el mismo mundo de violencia y no sé, el mundo real en el que vivimos nosotras como personas adultas es exactamente el mismo mundo que están viviendo las niñeces. Entonces, hacerlas vivir en esta burbuja, separadas de todo lo que es el mundo externo, es algo bastante insostenible. Y por último, esta última lógica, que es la lógica del peligro, ya no se relaciona tanto con el entorno, como la lógica de la protección, de entender que lo peligroso es el entorno, sino que acá la lógica es que las niñeces son las peligrosas, ¿no? Entonces, bajo este parámetro es que se instalan discusiones en la sociedad, como por ejemplo la baja de la edad de imputabilidad de las niñeces, porque se instala la idea de que hay ciertas niñeces y juventudes que son peligrosas. Entonces, lógicamente, esto tiene una carga racista y clasista enormes, porque son ciertas niñeces las que son peligrosas, ¿no? Y quizás estas dos últimas lógicas se pueden ver de manera contrapuesta, pero para mí tienen un vínculo muy grande, porque se complementan, porque lo que dan como resultado es el alejamiento de las niñeces justamente de los espacios públicos, de la vida ciudadana. Entonces, ya sea porque lo quiero proteger o porque sos peligroso, no tenés que estar en el ámbito público. Lo que tenés que estar es guardado en casa. Tu lugar es el hogar. La vida pública, la ciudadanía y el mundo que te rodea no es un lugar para las niñas, ¿no? Pero frente a estos mecanismos de control y dominación que les vengo contando, derivados de este deber ser, nos encontramos en los últimos años con activismos feministas de jóvenes que se han convertido en elementos fundamentales de los movimientos sociales de América Latina. Por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos en Argentina ha tenido una participación de niñas y adolescentes enorme, es decir, cuando salimos a las calles y estamos en las marchas, vemos una presencia muy, muy grande de niñas y adolescentes que en épocas anteriores no se veía tanto, no estaba tan generalizada.
las protestas estudiantiles en Chile, por ejemplo, que empezaron como un reclamo en el cual había niñas y adolescentes, que empezó con un reclamo del precio del boleto de subte, de metro, que derivó en un plebiscito que aprobó que en Chile se redactara una nueva constitución por primera vez en paridad en la historia del mundo. Entonces, hay que empezar a ver realmente el rol que están jugando las niñas y adolescentes en todos los procesos de cambio y en los procesos activistas que estamos viviendo en América Latina en los últimos años. Lógicamente que el movimiento feminista como uno de los movimientos de más peso y de más trascendencia y de más internacionalización y de más visibilización también. A mí me gusta mucho que ya hay autoras que las están presentando como sujetas políticas que están cambiando el mapa de las políticas y de los derechos, y que están también transformando el modo en el cual nosotras nos vinculamos y nos vamos a vincular con ellas en las próximas décadas. Entonces, sí, el potencial transformador que está teniendo la presencia de las niñas y adolescentes en los movimientos sociales y como parte de los feminismos, es realmente algo para destacar, para seguir analizando y para no perder de vista, ¿no? Y a mí me parece importante que ubicarlas justamente como actoras centrales en estos procesos de lucha, considerarlas sujetas de derecho y en mi caso en particular, haciendo un proceso de investigación, considerarlas sujetas de conocimiento, es decir, yo tener la capacidad de entender que lo que ellas me pueden compartir de su vida, de sus realidades, las estrategias que están generando para luchar contra el patriarcado, contra el adultocentrismo, son válidas. Es decir, me parece que el desafío que tenemos nosotras a partir de ahora es cambiar el modo en el cual nos relacionamos con ellas, entenderlas desde sus propios parámetros, dejar de entenderlas desde nuestras propias lógicas y dejar de analizar sus realidades y su mundo y lo que nos dicen y lo que les pasa desde nuestra visión como personas adultas, y sí estamos y vamos a estar obligadas cada vez más a generar espacios de diálogo y de participación intergeneracionales, pero desde un lugar en el cual su palabra y lo que tengan para decir esté en un nivel de igualdad al que, al que podamos tener nosotras como personas adultas. Es decir, esta presencia masiva de la niñez y de la adolescencia en los espacios públicos y en los espacios de lucha, sí creo que nos va a obligar a replantearnos los modos de trabajar, los modos de acercarnos a ellas, los modos de entender al mundo, y bienvenido sea, qué bueno que esté pasando, qué bueno ser contemporáneas de esta realidad. Y solo para cerrar, les quiero mostrar algunas fotos de procesos. Esto es en la marcha feminista del 8 de marzo en Ciudad de México, esto también en Ciudad de México, y este es un espacio, Melillo Joval es la organización a la cual yo vine a trabajar hace 3 años cuando me vine a vivir a México. Ellas tienen un espacio que se llama Código F, que es una escuela feminista que está creada, manejada y ha evolucionado como consecuencia de la lucha de las niñas y adolescentes que la integran, que van desde niñas de 7 años hasta adolescentes jóvenes de 20, 21. Y ellas todos los años hacen encuentros que se llaman Las Niñas Luchando y el Mundo Transformando, en los cuales lo que hacen es compartir desde sus vivencias, desde sus realidades, desde ser niñas y adolescentes indígenas, niñas y adolescentes trabajadoras, cómo están enfrentando al mundo, qué violencias están viviendo, y son espacios súper interesantes porque el rol que hemos tenido las mujeres adultas en estos espacios ha sido absolutamente secundario, como tiene que ser, y realmente son ellas las que eligen qué temas se tratan, las que eligen cómo, las que eligen qué hacer. A veces eligen hacer teatro, a veces eligen hacer yoga, otras veces eligen hacer concursos de cuentos en los cuales a través de un cuento están compartiendo algún tipo de experiencia. Entonces, me parecen espacios súper importantes para tomar en cuenta, para conocer. Son espacios que para mí realmente sí están transformando los modos en los cuales ellas se están vinculando
con sus familias, con sus compañeras en el colegio, con sus docentes, y si una tiene la posibilidad de acompañarlas en el tiempo, realmente el cambio que hay en sus vidas y en sus entornos y en las vidas de sus familias es notorio, y es súper fuerte escuchar a una nena de 7 años que te diga: yo soy feminista porque yo sé que tengo derechos y que a mí nadie me puede violentar, y que por ser mujer y que por ser niña nadie me puede decir lo que tengo que hacer, y que a mí me tienen que escuchar porque yo tengo mucho para decir. Entonces sí, me parece que estamos viviendo procesos de transformación bastante importantes, y ojalá cada vez más seamos capaces de darnos vuelta y de mirar estos procesos y de entenderlos y sobre todo de respetarlos, porque a veces lo que nos toca como personas adultas es callarnos, escuchar lo que tienen para decirnos, y aprender también de otras realidades y de otras personas. Así que sería hasta ahí. Bueno, Yelén, muchísimas gracias. La verdad, interesantísimo el planteo. Eh, Voy a pasar a leerte algunos comentarios y algunas preguntas. O sea, las voy a hacer en el orden que aparecen, así no dejo a nadie afuera y después me sumo yo a una última, si no hay más. De Florinda, en realidad ella lo que te dice es: gracias, a mí me parece interesante la diferenciación entre niñez y adolescencia con los adultos, sobre todo cuando se hablan de cosas que parecen tan simples como el sentarse en una mesa privilegiada. También conozco experiencias en donde se violenta el derecho a la alimentación, por ejemplo, al momento de la comida se sirve la pieza más grande al papá, luego al hermano o los hermanos, luego para la niña, y por último para la madre se alcanza. Y lo peor de todo es que romantizan la idea de estos hechos haciendo pensar que la mujer es abnegada, amorosa, y se sacrifica por los demás. Esto es de alguna manera va marcando la vida de la niñez. Bueno, esto le agrego yo que he contado hasta por gente cercana a mí, mi propio suegro de Corrientes, siempre decía que el que comía era el padre, porque era el que llevaba el dinero a la mesa, ¿no? Creo que Exacto. también estás un poco lo que ejemplifica. Guillén te pregunta, No es familia, ¿eh? no, para nada, me imaginé, ¿cómo hacer para acompañar, educar, o no sé cuál sería la palabra adecuada, a los niños y niñas durante su crecimiento sin caer en este adultocentrismo? Entiendo el punto, pero no logro visualizar cómo se podría enfrentar esto en la sociedad actual. Muy buena pregunta, Guillén, ¿eh? Es bastante complejo, como les digo, hablar desde la teoría y después llevarlo a la práctica no es lo mismo. Y también algo que como que quiero que se entienda es que no estamos planteando de repente subvertir el orden de cosas y que ahora los que tienen el poder sean los niños y ellos sean los que vivir en un mundo niñocéntrico. Me parece que como pauta central es esto que les decía al final, ¿no? Escucharlos. ¿Qué tienen para decir? Lógicamente que eh, como personas adultas siempre vamos a estar velando por su bienestar, pero esta lógica de entender que lo que hay que proteger son sus derechos, que si tiene algo para decirte, no invalidar lo que tiene para decir tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu hermanita chiquita o quien sea el niño o niña que está en tu vida. Lógicamente que es súper complejo, porque también a veces se entiende, es como, bueno, entonces van a hacer lo que quieran ahora y bueno, ¿cuál es nuestro rol si yo soy la persona adulta que tiene cerca? Y lógicamente que vos como persona adulta tenés un rol importante como guía, pero me parece también que el desafío está primero en nosotras desaprender un montón de cosas, en nosotras dejar de reproducir muchas lógicas. Por ahí, esto que estaban planteando recién, ¿por qué seguir reproduciendo lógicas patriarcales dentro de tu casa que te dicen que papá es el que tiene siempre razón y que papá te puede pegar porque sabe que es lo mejor para vos y que la maestra te puede decir que te calles y que lo que vos tenés para decir no sirve porque ella es la que sabe? Entonces, pasa un poco por esto, ¿no? Por empezar a hablar desde un lugar un poco más horizontal y no solo, ay, bueno, sí, con ella me siento a jugar. No, hablemos de cosas que realmente son
trascendentales en sus vidas. Y esto lógicamente que tampoco puede ser un cambio muy importante si solo lo hacemos desde la individualidad. Esto tiene que ser políticas de Estado, esto tiene que cambiar desde el Estado. No es solamente que yo como persona adulta cambie el modo individual que tengo de relacionarme con la niña o niño que está en mi espacio, sino que tenemos que empezar a entender todas y todos el rol de sujetos de derechos que tiene la niñez. Para mí la esencia es eso, escucharles, empezar a generar espacios en los cuales ellos también puedan juntarse y decir, nos está pasando esto, que necesitamos esto, y no hacer estas simulaciones en las cuales, yo cuando era adolescente, niña, según qué definición usemos, formé parte de estos modelos de Naciones Unidas en los cuales representábamos a países. Y sí, está buenísimo y qué interesante, pero no termina siendo yo jugando a que hago algo de grande y alguien generándome un espacio artificial para que yo hable de ciertos temas. Es decir, ¿por qué no se pueden hacer espacios en los cuales ellas y ellos hablen de los temas que realmente les interesan y que eso tenga una validez, que eso tenga un impacto después en los espacios en los cuales se vinculan? O sea, dejar estos procesos de simulación en los cuales una vez por año los llamamos para que digan de qué color quieren la hamaca que va a estar en la plaza. Es súper complejo igual, repito, hablar desde la teoría es muy diferente a poner en práctica todo esto. Bien, muchas gracias. Bueno, Willen también te está preguntando que, bueno, dice primero que es súper interesante el punto de la validez de la voz de las niñas. Ya de por sí, una niña, independientemente del género, tiene una voz cuestionada. La niña tiene un cuestionamiento doble. Creo que los movimientos feministas están logrando permear un poco eso, y al menos las adolescentes están teniendo una mayor participación. También hablamos de adolescentes blancas y de una determinada clase social. El movimiento que está habiendo en Chile está valorizado la voz de niños y niñas. Hay unos videos muy interesantes que les muestran en las calles, luchando por un futuro y presente para Chile, reconociéndose como sujetos y sujetas de derecho y voz. Una consulta especial respecto de los movimientos feministas en México. Entiendo que por ahí las niñas y adolescentes tienen una fuerte participación. Creo que estabas mostrando algo, pero si quieres ampliar. Exacto, sí. Tampoco voy a generalizar como que esto es algo que pasa en todo México. Sí, la experiencia que yo pude tener acá en San Cristóbal me permitió ver que hay bastantes grupos de niñas y adolescentes en otros estados mexicanos, no solo en Chiapas. De hecho, en el año 2018, este grupo que yo les comentaba, Código F, hizo el primer encuentro nacional de niñas y adolescentes. Entonces, vinieron grupos de niñas, creo que de 12, 13 estados de México. Entonces ahí también pude ver esta diversidad de movimientos, que no era algo tan localizado, no era algo tan puntual, sino que era algo que en otros lugares se estaba moviendo bastante. Y en cuanto a esto que mencionaba Willen antes, de que son adolescentes blancas y de una determinada clase social, lo interesante es, por ejemplo, que acá en el grupo, por lo menos con el cual yo trabajé, esto se rompe. O sea, son niñas y adolescentes indígenas, niñas y adolescentes trabajadoras, es decir, ellas se asumen como parte de una niñez trabajadora, que también es otro debate amplio y muy interesante para dar también. Entonces, sí creo que en ese sentido hay que, lógicamente, volver a contextualizar los grupos, y hay que volver a contextualizar también los análisis que hacemos, pero sí creo que también un poco como pasó con los feminismos, que se fueron deconstruyendo y fueron incorporando también otras realidades, con los movimientos de niñas y adolescentes también está pasando, y creo que de un modo mucho más rápido. No tuvieron que pasar tantos años de hegemonía de una cierta clase, de un cierto grupo social para que otras niñas y adolescentes también se incorporaran. Exacto. Bien, justamente hablando de esto, paso por arriba una pregunta que hay, pero tiene que ver. Tere Garzón dice que en México el trabajo de las feministas autónomas y descomunales no es tan nuevo. Desde hace más de 8 años existen escuelas feministas sin lógicas adultocentradas, por ejemplo, de defensa personal. Entonces, se debe profundizar un poco más para no invisibilizar.
supongo que quiso decir. Ujú. También vale la pena mencionar que en contextos indígenas, en Chiapas, la niñez es una experiencia diferente, pues está marcada por el trabajo comunitario. Cuando un infante tiene capacidad de asumir responsabilidad con la comunidad, ya deja de ser niño, ¿no? Que es lo que estabas diciendo un poco. Exacto. Y ahí salto yo con lo que iba a decir antes de seguir, que debe ser difícil esta cuestión de hablar de la diversidad cultural versus los derechos humanos o la universalidad de los derechos humanos que se plantean en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? O sea, las diversidades culturales que debe haber en México, tal vez mucho más que acá, que hemos sido colonizados de otra forma, o hasta determinados lugares, supongo que plantea un desafío muchísimo más grande el regionalismo cultural. Quedan, o sea, en la Convención de los Derechos del Niño quedan absolutamente invisibilizadas las diferencias culturales, religiosas, de saberes, o sea, el hecho de considerar que niña, niño es un ser humano menor de 18 años, invisibiliza esto que está planteando Tere también, ¿no? En muchas comunidades acá, el paso de la niñez a la vida adulta se marca desde el momento en el cual tenés un rol en el cual podés aportar algo o de asumir responsabilidades dentro de tu comunidad. En otros casos, el hecho también de asumir responsabilidades o de asumirse como niña o niño trabajador no rompe con esta concepción de niñez. Es decir, yo con los grupos con los cuales trabajé, ellas se asumían como niñas trabajadoras, haciendo un aporte a sus familias, haciendo aportes a sus comunidades, pero ellas no dejaban de lado justamente este sentirse niñas, y me parece también que, como les decía, es súper complejo generalizar, no hay que generalizar, y también todos los análisis que se hacen y los análisis que podemos hacer necesariamente tienen que estar localizados. Entonces tampoco se pueden dar como respuestas a, bueno, ¿y cómo nos manejamos? O cómo dejamos de ser adultocéntricas, o cómo empezamos a escuchar a las niñeces. Porque depende de dónde nos ubiquemos y depende, no sé, son procesos súper complejos, sí creo que son necesarios, repito, no son cosas nuevas tampoco. O sea, que las niñas y los niños hablen, formen parte de espacios, no es nuevo. Lo que sí tiene que ser nuevo son los modos en los cuales nosotras nos empezamos a relacionar con esta niñez que habla, con esta niñez que tiene cosas para decir, con esta niñez que nos interpela y que nos cuestiona y que nos dice, ustedes no están haciendo las cosas tan bien, escúchenos a nosotros que también tenemos mucho para aportar en estos contextos. Entonces, no sé, son temas súper complejos. ¿No? Pero está perfecto, o sea, se entiende perfectamente. Te hago una pregunta de Victoria. Puede pensarse, dice Victoria, puede pensarse que el nuevo Código Civil de Argentina rescata la idea de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, pero continúan en vigencia instituciones y prácticas en clave paternalista y adultocéntrica. ¿Qué experiencias servirían para revertir esas prácticas institucionales? Ay, Vicky. Perdón, perdón, pero quería pensar prácticas. No, es que en realidad en cuanto a prácticas institucionales es bastante complejo porque yo por lo menos, y voy a hablar desde mi individualidad, no conozco prácticas institucionales a nivel Estado que se puedan tomar o que se puedan reproducir como buenas prácticas. Quizás sí te puedo decir, te puedo buscar, porque como no es tampoco la parte institucionalizada del Estado la que yo trabajo, no es tampoco algo que tenga muy en mente. Sí sé que, por ejemplo, en España se hicieron iniciativas desde el Ayuntamiento de Madrid para tener espacios en los cuales se hicieron reuniones de niños y adolescentes para hacer ciertos cambios en la ciudad y ciertas políticas públicas, pero la verdad es que no la conozco en profundidad, entonces tampoco te quiero inventar nada, pero será cuestión de buscar. Creo también que es muy difícil romper la lógica paternalista y adultocéntrica desde el Estado, porque también implica promover procesos de participación mucho más desde las bases, y eso
a veces es bastante complejo, pero no sé, se puede empezar a plantear, no te digo que específicamente para el código civil, pero por ejemplo empezar a rescatar el rol de las niñas y de los niños en cómo organizamos las ciudades, en cómo se arma, no solamente de cómo querés poner el parque y dónde querés que esté la hamaca y de qué color querés esta pared, sino empezar a pensar, por ejemplo, en, bueno, el trazado de calles, cómo se iluminan. ¿Es seguro para que una niña o un niño vaya al kiosco o a la tiendita de la esquina a comprar algo o no? ¿Cómo manejamos no sé, el proceso de recolección de residuos? Que son todas cosas que uno puede decir, bueno, ¿qué tendrá que ver? Pero son todas cosas que hacen a cómo habitamos espacios, y en ese sentido empezar a incorporar desde esas cosas que parecen muy chiquititas o bastante trascendentes, lo que puede opinar una niña, un niño, un adolescente, son prácticas que desde el Estado se pueden empezar a implementar, que pueden romper un poco esta lógica adultocéntrica. Es decir, bueno, sí, podemos tener una persona muy capacitada, pero bueno, a veces también escuchar a la persona que va a vivir en un espacio, o a la persona que va a ser... no sé, a la persona a la cual va a estar afectada por lo que se determine en el Código Civil. Es decir, es empezar a plantear también procesos y espacios de participación diferentes, pero prometo buscarte a ver si encuentro prácticas institucionales concretas para compartirte. Bueno, muchas gracias. Acá Willen agrega, yo creo que podrían empezar a generarse espacios de participación y circulares en las escuelas también. Sí, la escuela es un mundo bastante complejo, porque también es un espacio que muchas veces reproduce lógicas. Es un espacio que creo que en muchas oportunidades termina estando, el modo en el cual se manejan ciertas cosas termina estando mucho de la mano del docente o la docente, porque la escuela como institución también tiene un rol de transmitir ciertos conocimientos, de transmitir un determinado modo de hacer las cosas. Sí me parece que sería uno de los espacios más interesantes para empezar a romper justamente con estas lógicas adultocéntricas y empezar a generar estos espacios de participación. De hecho, en Argentina hay muchísimos ejemplos de espacios de participación dentro de las escuelas, frenando scratches, denunciando abusos de docentes, que han generado procesos que van más allá del scratch en particular o del momento en particular de denuncia, y que han generado procesos súper interesantes de ruptura, sobre todo con lo que se llama el pacto de silencio entre hombres, y con rupturas más del orden del patriarcado, se podría decir, pero no quiere decir que esto no tenga impacto también en esta ruptura con el adultocentrismo, solamente que el adultocentrismo no es un sistema que tenemos tan interiorizado y no nos damos cuenta, no está tan generalizado su conocimiento, pero eso no implica que en el momento en el que estamos como desarmando un poquitito esta parte, esto también empiece a desmoronarse. Exacto. Agrega María Belén Valdés que un gobierno abierto para todas las políticas públicas relacionadas a la niñez podría ser otra, ¿no? Agregando a lo que dijo Willen. Guillén dice, sería empezar a considerar al niño o niña persona que tiene poder de pensar y opinar por sí mismo o misma, básicamente. Exacto. Florinda nos dice de nuevo, yo creo que un buen inicio podría ser hacer consultas con los niños, niñas y adolescentes, en donde se sienten cómodos, en donde se sienten cómodos y cómodas participando, porque no podemos decidir por ellos o ellas en qué espacio deberían estar, porque volvemos a la visión adultocéntrica. Exacto, Todo por ahí lo que estás diciendo, ¿no? Por ahí pensamos que la escuela es el mejor lugar para hacerlo, y ellas te dicen, no, yo no tengo ganas de que sea en el ámbito de la escuela porque, por lo que sea, prefiero juntarme a la tarde en el Parque Oliver, que está al lado de la Escuela 6, a hacer nuestras reuniones. Es decir, es eso, es saber qué quieren, cómo lo quieren hacer, y sobre todo eso, que nosotras tengamos la capacidad de escuchar lo que nos están diciendo. O sea, es cambiar el chip que nos han inculcado, con el que hemos crecido, el que
con el que nosotras también nos hemos relacionado con las personas adultas de nuestra vida, y como todo es un proceso, lo bueno es que como todo proceso empezó, y ahora lo único que le queda es crecer y hacerse más fuerte y terminar de tirar todo lo que haya que tirar. Totalmente. No, creo que cualquier proceso disruptivo que sea en este sentido, ¿no? De romper con estas estructuras que están tan arraigadas desde el androcentrismo, el adultocentrismo, me parece que no paran, al contrario, son cada vez más estimuladas y estimulantes también para una y para uno, ¿no? Somos Exacto. muchas personas, hombres y mujeres acá, o de distintos géneros. Sí. Te hago el último comentario de Belén Naval, porque ya va haciendo la hora de cierre. La verdad que ha estado muy, muy solicitada. Dice Belén que en el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, que se dio el año pasado, existían comisiones donde participaban niñas y eran coordinados por ellas, como parte de estas prácticas de las que estamos hablando. Exacto. Buenísimo. Bueno, Ayelen, no sé si hay alguna pregunta más final, si no yo voy a dar cierre a esto. La verdad que ha sido un placer escucharte, un gusto conocerte. Miriam, Guillén, Martín, Néstor, Daniela, bueno, todos te saludan y te felicitan por lo que Gracias. has dicho, has hecho. La verdad que nos dejas mucho para pensar y con muchos conceptos nuevos, por lo menos a mí, y supongo que al resto de las personas que estamos acá también, para poder seguir adelante repensando políticas públicas y formas de lograr esto, ¿no? De volvernos un poco disruptivos con estas cuestiones, como te decía. Te saludan el resto, no sé, querés terminar de saludar a tu amiga, que es la que presentaste. Yo desde ya te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, María. Bueno, muchas gracias, Aye. Estuvo excelente e interesantísimo para seguir pensando y repensando la cotidianeidad, sobre todo la latinoamericana. Así que nos vamos felices, con la cabeza llena de cosas. Realmente. Y bueno, mil gracias otra vez por la predisposición y por compartir con nosotras y nosotros todo lo que estás trabajando e investigando. Es muy interesante. No, muchísimas gracias a ustedes, a la gente que escuchó la charla. Sé que son temas nuevos, son temas complejos y a veces es difícil también tratar de explicar en qué consiste todo esto, así que espero que aunque sea alguna idea les haya quedado dando vueltas. Y sí, es para seguir pensando, para seguir construyendo, y si para eso sirve, bienvenido sea. Por supuesto. Bueno, muchas gracias y saludamos a todas las personas que han estado presentes. Muchísimas gracias por haberse conectado. Perfecto. Así que agradecemos y damos por finalizada la charla. Muchas gracias. Adiós. A vos. Hasta luego.